la segunda sesión preparatoria del seminario El cuadro histórico-político de la Venezuela 1928-2018. Es, la segunda sesión preparatoria del seminario La historia de los partidos políticos en Venezuela. El día pasado, lunes pasado, hicimos la primera reunión o sesión preparatoria. Hoy hacemos la segunda y aspiramos que hoy podamos concluir esta etapa para pasar a la próxima etapa, que ya es entrar a considerar la historia de los partidos políticos con sus propios actores. Es decir, que podamos ver los partidos contemporáneos o actuales con el testimonio, con el aporte de los propios actores. En el caso de los fundadores, si están aún presentes o activos. En el caso en los cuales ya no hay fundadores, como por ejemplo en el caso de Acción Democrática, hay sin embargo todavía algunos personajes de la primera militancia que uno recuerde, Octavio Lepage, Camacho Mata, como mínimo. Debe haber otros que no recuerdo en este momento. En el caso de URD, no recuerdo fundadores en este momento. En el caso de COPEI, tampoco recuerdo fundadores en este momento. En fin, trataremos sin embargo de traer actores que puedan dar su versión sobre la historia del partido, y se complementará esto con la actuación o la participación de críticos o analistas que puedan responder y completar la exposición de los ponentes, o los ponentes. La idea es hacer una historia de los partidos políticos participativa. Por ello, consideramos que esta cuestión hoy tiene sentido y propiedad, en tanto que, como dijimos el día pasado, se trata fundamentalmente de estudiar el cuadro histórico en el cual se han planteado y desarrollado los partidos políticos. Pero antes que los partidos políticos, se han planteado y desarrollado la forma de organización social para la política, porque antes de los partidos como tal, hubo organizaciones sociales para la política. De modo que lo primero no son los partidos, lo primero es la sociedad, con una tendencia a organizarse para la política. Decíamos también que esto surge en el momento en el cual se produce la creación de los estados. En un momento fue la sociedad abierta, pero llegó el tiempo en el cual adviene, entre otras cosas, la propiedad. Y la propiedad dio pie a la organización de espacios cerrados. Esos espacios cerrados, limitados, van a ser los espacios de propiedad que se van a convertir progresivamente
en países. De modo que el país viene de propiedad, no de otra cosa. Es decir, primero fue el hombre nómade. El hombre nómade, pero en la sucesión vamos a conseguir el hombre sedentario. Y el hombre sedentario comienza el proceso de acumulación. Y con la acumulación comenzó el proceso de la propiedad. De modo que los países son en lo fundamental territorios, o mejor dicho, espacios geosociales y políticos en los cuales mora un hábitat, en el cual se desarrolla un hábitat de y para la producción. Y ese espacio de y para la producción necesita una dirección, necesita un gobierno, un Estado. Y estos estados van a copiar para su dirección, en lo fundamental, el esquema antiguo, es decir, lo natural está regido por lo sobrenatural. Esto es visto de esta manera que el faraón, el rey o el príncipe son la representación en la tierra de un poder sobrenatural. De modo que cualquiera de estos poderes, a su vez, van a estar por encima de los colectivos sociales. Vea usted cualquier ejemplo histórico. Tome Egipto y vas a ver los faraones siendo la máxima autoridad, la máxima ley, que ha recibido los poderes celestiales para operar o para dirigir lo terrenal. Este esquema, vale decir ahora, está presente aún hoy. Este esquema no se ha roto, permanece. Y tanto que permanece que lo que se llama hoy la institución presidencial tiene el carácter o majestad de seres superiores, por más y que estos seres han hecho intentos por simplificarse y por pasar a ser o tener o actuar en un plano cotidiano, y esto fundamentalmente, decíamos el día pasado, a partir fundamentalmente de la Revolución Francesa. 1789 es el grito de una revolución que trae un mensaje de libertad, igualdad y fraternidad. Un mensaje que está basado fundamentalmente en algo muy concreto que se llama la filosofía de la Ilustración. Es decir, el pensamiento ilustrado que ha comenzado a desarrollarse, decíamos el día pasado, en el siglo XV, a partir de las nuevas concepciones filosóficas y políticas que están ahora en desarrollo, ese pensamiento filosófico político del siglo XV comienza a desarrollarse progresivamente y en el siglo XVIII llega a una culminación, de modo que ahí tenemos en esos 3 siglos una cantera de pensamientos, una cantera de filósofos, de pensamientos políticos. Y allí, entre otras cosas, además del pensamiento filosófico que contempla, qué sé yo, que tiene a Kant, o tiene a Descartes, o tiene a Hegel,
además de esto, tiene el pensamiento ilustrado europeo, básicamente el francés, es Montesquieu, es Rousseau, es Voltaire. Este pensamiento está unido también y fundamentalmente al pensamiento económico. Y el pensamiento económico fundamental que va a desarrollar este periodo de ilustración en el campo económico y social es el liberalismo, que el día pasado lo tocamos y hoy no podemos hacer otra cosa sino también que tocarlo someramente. Un liberalismo que fundamentalmente arranca desde John Locke, Inglaterra, 1600 a comienzo, mediados del 1700 a comienzo del siglo XVII. Concretamente, Locke nace el 29 del 8 del 32 y va a morir en 1704. En 1704 ya ha quedado la obra de John Locke para informar fundamentalmente lo que es y cómo es la riqueza de las naciones, de cómo se hace la economía o cómo se hace básicamente la acumulación. De John Locke, 1632, 1704, Adam Smith, 1623 a 1790, Adam Smith. Hay un trecho importante que es el comienzo y la culminación del pensamiento liberal, sobre todo en el plano económico, con la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith. Una obra que va a trazar los postulados fundamentales de lo que es la economía liberal, la economía del mercado abierto, la economía del intercambio, la economía del individuo libre, la economía que no tiene un estado productor, sino un estado custodio y vigilante de la producción. Estos postulados de Adam Smith, señores, tienen plena vigencia y han sido renovados e impulsados por lo que se llama hoy el neoliberalismo. Pues bien, hago nada más que esta pincelada para señalar que ahí está el elemento económico que se junta al filosófico en este siglo XVIII, un siglo XVIII que va a ser en el mundo de las ideas mundiales uno de los siglos más impactantes, porque venimos de un periodo medio en el cual el mundo del pensamiento estuvo limitado o restringido. Veamos por casos. El pensamiento filosófico histórico está controlado básicamente por la Iglesia desde el siglo VI aproximadamente hasta el siglo XV, por poner la fecha mayor. No es que la Iglesia no sigue teniendo influencia, por supuesto que sigue esa influencia, pero va a ser cada vez menor a partir de la aparición del Estado como tal, y sobre todo a partir del nacimiento de un Estado liberal que avanza en la definición de los Estados y que avanza a impulsar la separación de Estado e Iglesia, que avanza en la conformación de la entidad civil separada de la entidad eclesiástica. Este es otro de los grandes aportes que va a dar el liberalismo. Y hago este apunte del liberalismo que quiero juntar con el positivismo, porque con el positivismo, con el marxismo. Porque el siglo XVIII nos vamos a conseguir nosotros con el positivismo escuela Augusto Comte. A fines del siglo XVIII,
nace Con. Va a morir a mediados del siglo, en 1857, y deja la escuela positivista en acción. Una escuela positivista que en el mejor de los casos va a traer proposiciones para un mundo científico, que aun cuando fuese inicial, es un desarrollo fundamental con respecto a la ciencia, como se había pensado en el periodo eclesiástico, en el periodo religioso, en el periodo medieval. Esta ciencia postula la comprobación experimental, poniendo el acento, como se sabe, en el orden y el progreso. Es este postulado que entiende que hay un orden, digamos así, de orden biológico, natural, que se reproduce en la propia sociedad, de modo que la sociedad sigue el orden de un orden establecido como el orden biológico, y si hay ese orden biológico orgánico, hay por supuesto progreso, que en términos del ser humano es existencia, es vida. Aquello de vida ordenada puede darte el producto de una larga vida, una larga existencia. Pues bien, este postulado de Comte viene a representar ciertamente un empuje en el pensamiento del siglo XIX, que es cuando realmente va a tener un gran impulso a mediados del siglo XIX. ¿Y por qué ese impulso? Porque esta corriente que viene a plantear, que viene a hermanarse con el evolucionismo fundamentalmente, hay una obra que hay que manejar, la de Capelletti, evolucionismo y positivismo en Venezuela, que es realmente un libro importante para comprender inclusive el caso venezolano, de cómo lo que predomina en Venezuela es el pensamiento positivista, evolucionista, porque esta escuela, fundamentalmente positivista, evolucionista, viene a explicar la vida, la sociedad, la historia, a partir de un hecho, de algo fundamental: los hechos dados y establecidos como tal, los hechos. Lo que le interesa al positivismo es el cómo, no el qué ni el por qué, no la relación causal, no el proceso, no la forma de desarrollo y evolución. Lo que interesa fundamental es el cómo, que significa descripción. Y esa descripción es lo propio de quien está haciendo narración pura. No me interesa saber llamaríamos la parte interna, me interesa simplemente la parte factual, visible, comprobable, experimental. Y así actúo en términos del positivismo. Pues bien, esta escuela, como ustedes ven, va a hermanarse con este liberalismo político, económico, porque es complemento. Lo que interesa al positivismo es estudiar, en este caso, el hecho económico como tal. Dado, establecido, controlado, vigilado, custodiado por un Estado. Entonces, esta cosa interesa que se tenga en cuenta para poder entender lo que significa, llamó el día pasado, el liberalismo en Venezuela, que significa fundar en 1840
por parte de Antonio Leocadio Guzmán, el Partido Liberal. El Partido Liberal de Antonio Leocadio Guzmán en el 1840. Y cómo este Partido Liberal va a tener una profunda influencia en la vida política, en el cambio o aceleración de la vida política venezolana en esa década de los 40, que va a ser de muchos acontecimientos, porque en Venezuela, 1840, hay una profunda crisis política y económica, y esa crisis económica, que se puede decir que es del 40 al 46, con algunos intervalos, esa crisis económica es la que hace posible que crezca un gran descontento social y que aparezcan los primeros grandes movimientos que se pueden considerar como subversivos. Es el caso fundamentalmente de los movimientos que van a encabezar Rangel, el negro Rangel y Ezequiel Zamora, que van a ser el punto de partida de una movilización social y política que se va a extender luego de la prisión de Zamora, su indulto por parte de Monaga, y de cómo se va a incorporar luego a nuevas contiendas que van a terminar en lo que se llama la Guerra Federal de 1859. Pero bien, lo que nos interesa fundamentalmente en este momento es ver cómo allí está actuando en lo que subyace una orientación partidista. Ahora, el liberalismo, el nuevo liberalismo que se empalma con el conservatismo, un conservatismo encabezado por los godos y por Páez fundamentalmente, un conservatismo que en la práctica se diferencia muy poco del liberalismo, un liberalismo que lo asumen fundamentalmente los hermanos Monaga, José Tadeo José Gregorio, en lo político, pero que tanto uno como otro tienen medidas liberales, asumen medidas liberales. El conservatismo es únicamente en tanto en cuanto tener el poder, manejar la maquinaria económica y política y social. En la práctica, sin embargo, es posible decir que una gente como los Monaga llegaron un poco más lejos en las medidas prácticas por aquello de la liberación de los esclavos en 1854, que es una medida que aun cuando sea únicamente en este momento que una declaración, que en la práctica esa liberación no es inmediata, sino que está condicionada, es una medida que realmente tuvo significados en el orden de la concepción política que se estaba aplicando. Y esto permite justamente hacer el apunte de lo que decíamos el día pasado. Nosotros vimos el caso Grecia y nos planteábamos, cuando decíamos el caso Grecia, nos planteábamos aquello de la democracia. La democracia griega es con esclavos. La polis griega tiene esclavos. Y decíamos que la democracia era para los señores propietarios. Gozaban de democracia. Era una democracia con esclavos. Y la venezolana era una república fundada en 1810-11 con esclavos. Hasta el propio Bolívar tuvo esclavos y era jefe de la independencia. Es decir, que los postulados de 1789 de libertad, igualdad y fraternidad, que eran postulados para una democracia, dan continuación al esquema griego, según el cual la democracia es una ficción, ha sido y es una ficción. En Grecia está la división entre la pobreza y la riqueza. En Francia
está la división. En Venezuela, Latinoamérica y en el mundo está la división. En el pináculo del imperio está la división. Hoy mismo estamos registrando que en Norteamérica, el último caso es de Wisconsin, se siguen matando negros. Hace 48 horas, el último masacrado. Y el propio presidente Obama acaba de declarar que sigue la persecución al negro. La pregunta vuelve. ¿Y la democracia? ¿Ampara a quiénes? A los blancos, a los ricos. Que se da democracia en todas partes del mundo. Y esa democracia ficticia, esa ficción de democracia que tiene más de 15 millones de discursos, 15 millones de discursos aproximadamente, esa democracia no ha alcanzado ninguna realidad. Claro, la cuestión es dura y compleja, porque en algún momento pensamos, o se pensó, que había necesidad de alcanzar esa democracia. Y vinieron los esquemas políticos. El primer gran esquema político fue elaborado por Carlos Marx y Federico Engels en 1848, el Manifiesto Comunista. Y el postulado del Manifiesto Comunista, 1848, es decir, que hasta ahora ha regido el imperio de la violencia de los explotadores y que en lo sucesivo debe regir el imperio de la violencia de los explotados, proletarios de todos los países unidos para producir la violencia que acabe con la violencia de las minorías explotadoras. Y se lanzó en 1848 ese manifiesto que ya recogía las experiencias de los levantamientos franceses de 1830 y 1848. En el momento en que surge el manifiesto, se está produciendo el gran segundo levantamiento llamada Revolución de 1848 en Francia. Pues bien, ahí está recogida el primer manifiesto que lanza, que llama a los proletarios de todos los países a unirse. Y esos proletarios se unen en su primera experiencia, la de 1871, la Comuna de París, que mencionamos el día pasado. Ya estamos en los tiempos del imperio de Napoleón Bonaparte III. Ya han avanzado la guerra franco-prusiana. Ya ha sido derrotado Napoleón III. Y Bismarck, a la hora del levantamiento de 1871, la Comuna, le devuelve a Francia todos los prisioneros de guerra para que avancen en la gran masacre de la Comuna, que a los 70 días estaba produciendo muertos, hasta llegar a 100.000 y más. Ese proletariado se había levantado y lo habían masacrado. Y aquellos proletarios de todos los países unidos
tuvo la primera experiencia con esa masacre. El propio Marx llega a señalar que cuando se convocó la Comuna de París, no estaban dadas las condiciones materiales subjetivas y objetivas para ese levantamiento, que para entonces no había la organización suficiente para esa lucha. La marca fue significativa y continuaron las luchas por un mundo de democracia y libertad que no había dejado la Revolución Francesa, que fue simplemente la revolución burguesa, la revolución de una clase. Y lo que sigue es buscar la nueva experiencia, la nueva acción protagónica del proletariado, la cual se va a dar a partir de 1905 en Rusia. Primer fracaso es del 5 y sigue la revolución, sigue el movimiento revolucionario hasta hacerse triunfante en octubre de 1917. La revolución de octubre, la revolución proletaria. Entonces, quienes toman el poder, los bolcheviques, avanzan contra el viejo régimen. Y Lenin y sus fuerzas son ahora las fuerzas del exterminio. Exterminio profundo. Era necesario limpiar para crear la nueva sociedad de justicia sobre la sangre, de igualdad sobre la desigualdad, de libertad para unos, no para los otros. Y así se desarrolló el imperio ruso, que se convirtió en el mediano plazo en la gran Unión Soviética, porque las condiciones de la posguerra, la guerra y posguerra, primera guerra y primera, la posguerra mundial, crearon un cuadro mediante el cual Rusia se expande hasta comenzar un proceso de liberaciones que termina creando la Unión de Naciones Socialistas Soviéticas. Ahí hubo de todo, desde la invasión hasta el sometimiento, y se impuso ese imperio socialista sobre las bases del dominio. Y en este dominio tiene papel fundamental Stalin, el camarada Stalin, y su claque partidista, que no van a tener miramientos en el campo de la aplicación de todo tipo de vejamen en nombre de la libertad, de la igualdad, del socialismo, la liberación. Luego, cuando
nos planteamos el problema de esta manera, la pregunta es obvia. Entonces, ¿para dónde cogemos? Si Grecia fue masacre en tanto en cuanto a aplastar el esclavo, y el señor feudal hizo y deshizo con el siervo, y el periodo liberal es el periodo de la independencia y la libertad de quienes tienen posesión, de quienes tienen propiedad, de quienes pueden comprar la propiedad. ¿Dónde conseguir entonces la libertad y igualdad para quienes no tienen cómo comprar propiedad, ni bienes ni beneficios, que son la inmensa cantidad de la población? Ya Adam Smith se planteaba el problema y mandaba a que los capitalistas pudieran dar salarios adecuados para la vida de los trabajadores e impedir la violencia de los mismos, que es lo que algunos han comprado como el humanismo capitalista, que han impulsado como humanismo capitalista. Pero, ¿dónde es que se ha visto ese humanismo capitalista? En todo caso, y en definitiva, estamos simplemente ante algo muy claro. Y eso muy claro es que la democracia, como un todo de libertad, igualdad y fraternidad, no ha existido ni existe. Y que lo que existe es una ficción de democracia, un discurso de democracia, un fraude llamado democracia. Y creo, justamente, que ese fraude llamado democracia lo podemos ver muy claramente en el caso latinoamericano y en el caso venezolano. En este sentido, cuando tomamos el siglo XIX y vemos a Guzmán Blanco, 1870, Revolución de Abril, creando el tiempo del nuevo liberalismo, ya doctrinario, decíamos el día pasado, ciertamente, hay medidas liberales, pero sobre las medidas liberales se monta el dueño, caudillo, señor, libertador y propietario, que se llama Guzmán Blanco, el autócrata civilizador. Se le calificó de 1870 a 1886. Tiene su dominio. Y lo que sigue es este periodo de caudillos regionales que llenan el fin del siglo XIX y de los cuales sale un caudillo mayor, el dúo Castro-Gómez, que con la restauradora, siguiendo las líneas liberales positivistas caudillescas, llenan el fines del siglo, Castro hasta el año 8 y Gómez del año 8 al año 35 del siglo pasado. Son 35 años, 35, 36, 37 años de una misma dictadura con dos componentes, Castro-Gómez. Un tiempo, ciertamente, donde queremos situarnos, pararnos un instante, un tiempo duro, difícil, complejo, donde la idea de democracia, libertad, fraternidad, no existe para nada. Eso no existe.
piensan, ni hablan, ni discuten sobre eso que se llama democracia. Nadie. No existe. Lo que existe es un régimen de fuerza. Sin embargo, hay lo que hemos llamado, o han llamado a alguien, los adelantados. Y los adelantados comienzan a surgir allí mismo, a los inicios del siglo XX. Muchachos de la talla de Gustavo Machado, el otro Machado, el hermano, Eduardo Machado, y estaba el viejo de la plaza, estaba Pimentel. Comienzan en los años 15 a reunirse, son muchachos de 20 años, 20, 22 años. Salvador de la Plaza es el de más edad, ha nacido en 1896. 96. Comienzan a reunirse y en el 19 hacen el primer movimiento. Un movimiento donde hay mucho de espontáneo, mucho de idealista. Y por supuesto, este primer movimiento de jóvenes, de estudiantes, fue aplastado, encarcelados sus promotores y sacados del país en 1921. Estos muchachos estaban ya impregnados de las ideas del marxismo, las ideas de la liberación, e iban a enfrentar al gobierno sátrapa con las nuevas ideas, los nuevos esquemas. Querían impulsar la visión del comunismo. Un comunismo que no había sido estudiado fundamentalmente, en sus fundamentos básicos, digamos así, sino que era una especie de gran epopeya de la nueva libertad. Se iba a emprender una violencia con la cual se habría de establecer un nuevo sistema. Liquidado este movimiento, se van al exilio estos muchachos en el 21, y allá en el exilio en México van a crear el primer grupo político partidista, el PRB, el Partido de la Revolución Venezolana, impulsado por Salvador y por Gustavo. Ahí comienza el intento por hacer la organización política comunista. Este es el antecedente en los años 20, 28, 26, el antecedente de la primera célula del Partido Comunista, que se va a producir el 5 de marzo de 1931. Antes de esto, nos situamos nosotros en el 1928. El segundo movimiento de confrontación, de enfrentamiento a Gómez. Este enfrentamiento a Gómez está impulsado por gente que en sentido general suscribe el pensamiento marxista, encabezado el grupo por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Andrés Eloy Blanco, y por el otro lado Pío Tamayo, Rodolfo Quintero, Miguel Acosta Sainz, Key Sánchez,
Juan Bautista fue mayor y otros. Pues bien, allí se confluye en la protesta de la Semana del Estudiante del 1928. La idea es promover una Semana del Estudiante, manifestaciones estudiantiles que estaban de algún modo emparentadas, relacionadas con un posible alzamiento militar. Un posible alzamiento militar en el cual nos comentaba uno de los actores, Isaac J. Pardo, en entrevista inédita que tenemos todavía, nos comentaba Isaac J. Pardo que cuando se plantea el movimiento 7 de abril, se dio el movimiento, ellos son lanzados ya por supuesto ha fracasado la Semana de Estudiantes. Fracaso, la Semana de Estudiantes con 3 presos. Coito Villalba, Rómulo Betancourt y Pío Tamayo. Y un cuarto, Prince Lara, que no fue preso por político, por actuar en la Semana de Estudiantes, sino que estudiaba medicina y agarró unas cuantas piedras, se lanzó a la estatua de Gómez que estaba en el Hospital Vargas. Este fue colateral a la actividad del municipal, que es donde se da la velada del 13-14 de febrero, en el cual participó Betancourt con un discurso, Gabaldón Márquez con un discurso, festejando a la reina Beatriz del estudiante. En la Universidad Central ya, por cierto, esto está de capa caída. La última reina de los estudiantes, yo recuerdo, que así que tuvo esplendor, fue en los años 60. Se me olvidó el nombre. Muy conocido, no se me acuerdo en un momento. Después de los 60 no ha habido otro esplendor de la reina de los estudiantes. Aquello tenía un gran colorido. Estudiaba ingeniería, la recordamos completito. Bueno, en ese momento, Beatriz I, en la Universidad Central no había mujeres. Ojo. En ese periodo no hay mujeres. Y para conseguir la reina de estudiantes, ¿saben qué tenían que hacer? Una comisión de estudiantes, encabezada por Rómulo Betancourt, se fue al parque de los Caobos a ver las muchachas. A ver ganaditos. Y cuando vieron a una muchacha bonita o bien parecida, como decían entonces, se pudieron hablar con ella y les resultó muy agradable y con mucha salida. Eso me nos contó la propia Beatriz, la tía Raza, que es PD, que el padre es de Beatriz. Entonces nos contaba Beatriz que bueno que fueron a hablar con ella y le dijeron: miren, queremos que usted sea la reina de los estudiantes. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Sí? Pensaba que en la universidad no hay mujeres, es puro hombre. Hoy en día es al revés, hay más mujeres que hombres. Menos aquí en la Pío Tamayo, que viene más hombres que mujeres. Entonces, oye, qué cosa tan increíble. Yo soy sí, y así, que te aceptó y vino primera vez en el siglo XX
una mujer a la Universidad Central, a la Universidad de Caracas, a hacer la actividad con los estudiantes. La velada fue una velada hermosísima, pero llena de política. El orador central era Pío Tamayo, que traía un discurso impactante y sin precedentes. Ya no vamos a referir a él. Y un discurso que lo habían visto algunos compañeros. Isabel Jiménez Array ha visto el discurso y le dice: Pío, te van a hacer preso. Y le dice Pío: tú siempre eres